Continuamos con el curso de medios deformables y siguiendo con la descripción de la cinemática de los fluidos vamos a deducir la ecuación de Euler. Considere que tenemos un elemento de fluido, una partícula de fluido, le dicen así, que está descrito por la trayectoria, denme un segundo, que está dado por la trayectoria x de t igual a x de t, y de t, z de t, un vector, ¿no? Que sería la trayectoria de una partícula de fluido. Podemos relacionar esa trayectoria con el campo de velocidades, sabiendo que el u es la velocidad en cada punto, ¿no? Entonces, u sería x de t, y de t y z de t. Es decir, que el vector u es igual a la derivada temporal de la posición o de la trayectoria en este caso, ¿no? De la misma manera podemos deducir la aceleración o definir un campo de aceleración, ¿no? Que sería el a de t, y tendría que ser pues cómo cambia en el tiempo este campo de velocidades, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros describíamos pues el campo de velocidades, decíamos que como digamos la región está llena de fluido y lo que representa la u es con qué velocidad atraviesa el fluido ese punto, manteniendo los puntos fijos, ¿no? Entonces, quisiéramos hacer la misma descripción con la aceleración. Entonces, para hacerlo de esa forma, vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, decimos que a de t, si vamos a derivar con respecto al tiempo el u, pues sería, de acuerdo a la ecuación 3, o sea, la a es la derivada de u, entonces sería la derivada de u con respecto de x por x punto, más la derivada de u con respecto de y por y punto, porque y punto es la derivada de y con respecto del tiempo, y así con la coordenada z, y por último la derivada de u parcial con respecto del tiempo, ¿verdad? Ahora, si denotamos, sabemos nosotros que u de x, vamos a denotar u de x como la derivada de u con respecto de x, u de y, derivada de u con respecto de y u de z, la derivada de u con respecto de z, y u de t, derivada de u con respecto de t. Fíjense que no estamos diciendo la componente x de u o la componente y de u, sino es la derivada espacial de la u, ¿ok? Bueno, entonces de esa forma podemos reescribir el u de x, y, z, sabemos que tiene, vamos a decir que tiene componentes u, v y w, ¿no? Que dependen del tiempo, del espacio, ¿no? Porque acuérdense que es el campo de velocidades. Entonces, con esta definición de variables, ¿no? Son las tres componentes de la u, van a ser la u, la v y la w, ¿no? Bueno, entonces, el campo de aceleraciones, pues, ¿qué sería? Pues sustituyendo en ecuación 5, ¿no? Las definiciones que hicimos, derivada de u con respecto de x, pues es u de x, y por la componente, por la x punto, pues que sería u, más la y punto, que sería la v por la derivada de u con respecto de y, más la w por la derivada de u con respecto de z, más la u con respecto del tiempo. O bien, podemos darnos cuenta, pues, que al fin y al cabo derivar la u con respecto del tiempo para obtener el campo de aceleraciones, o sea, derivar el campo de velocidades para obtener el campo de aceleraciones, nos da que podemos derivar con respecto parcial respecto al tiempo, más hacer u punto el gradiente de u, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es que es la parte temporal, el último término, y esos son los primeros tres términos, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos lo que ocurre es que, o sea, lo que estamos viendo es cómo cambia la velocidad. Imagínense que tenemos un fluido como este río, por ejemplo, ¿no? Tenemos una caricatura, ¿no? Tenemos este río, ¿no? Y en este río tenemos un cuadrito, un elemento digamos, una región del espacio. Déjenme poner con otro color más visible. Voy a poner este rojo para que resalte aquí, ¿no? Tienes este cuadrito, ¿no? Y estoy viendo en que va a ser infinitesimal, ¿no? Aquí el u lo que nos dice es con qué velocidad está atravesando al instante de tiempo t, ¿no? El cuadrito ese que se encuentra en x, y, z, ¿no? Y ese sería pues el u de x, y, z. Sin embargo, que puede depender también del tiempo, ¿verdad? Entonces, si esto cambia en el tiempo, puede cambiar por dos contribuciones. Puede cambiar porque, digamos, el flujo, puede haber un cambio en la velocidad aquí, ¿no? Porque
O sea, la aceleración está dada por un cambio del punto, en el valor de la velocidad en este punto, ¿no? Que estaría relacionado con este término de acá. Y también porque si cambia la velocidad aquí, bueno, al cambiar al fluido, cuando definimos la aceleración pues es el cambio de la velocidad, ¿no? Y el cambio de la velocidad también puede estar asociado a que acá, en otra región del espacio, la velocidad está un poco diferente, ¿no? Entonces hay un gradiente espacial, ¿no? Un cambio espacial de la velocidad, y ese está relacionado con este otro término, ¿no? Así los interpretamos esos dos. Bueno, entonces esto no nomás va a ocurrir para el cambio en la U, ¿no? En realidad debería ocurrir con respecto a cualquier cantidad física. Entonces vamos a definir esta derivada, ¿no? Eso es lo que hacemos en la siguiente lámina, como la derivada material. Entonces déjenme borrar aquí. Entonces tenemos que la A se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo más U punto nabla aplicado en U, ¿no? Eso es equivalente a la ecuación 9 que teníamos, ¿no? Fíjense, véanla aquí y vean esta, ¿no? Es lo mismo, nomás factoricé los operadores y dejé la U a la izquierda, a la derecha, perdón. Entonces, hemos visto que para ver la evolución temporal, pues necesitamos aplicar este operador, ¿no? Diferencial. A este operador diferencial le vamos a llamar derivada material, ¿no? Porque toma en cuenta que estamos pues describiendo las cosas de un marco de referencia fijo, ¿no? Y pues se mueven estas cosas, ¿no? Se mueve el material. Bueno, entonces si f de x, y, z es una función escalar o vectorial, podemos aplicarle esta derivada y la aplicaríamos de esta manera, ¿no? Es decir, la derivada con respecto parcial del tiempo de f más u punto nabla f. Y esta la vamos a anotar como la derivada con respecto de f, pero con mayúsculas, ¿no? Para mostrar que tendríamos que aplicar el operador 11, ¿no? Ahora, sobre un medio continuo, nosotros tendríamos, yo lo que quiero deducir es la ecuación de Euler, ¿no? Entonces voy a relacionar, esto nos da la derivada temporal, pero tenemos la aceleración ya, entonces quiero construir básicamente como una ecuación de Newton, ¿no? Entonces necesito una fuerza. Entonces los medios continuos van a sentir fuerzas porque haya esfuerzos internos como los que describíamos en elasticidad, es decir, aquellos que se generan debido a que los elementos que rodean al volumen que estoy escribiendo aplican fuerzas, ¿no? Entonces, son las fuerzas sobre un elemento debido a sus alrededores. Esos son los esfuerzos, ¿no? Internos, ¿no? Y hay fuerzas externas, ¿no? Como por ejemplo que se aplican sobre todo el volumen, que son como la gravedad o el campo magnético, ¿no? Esta división de las fuerzas está hecha por Cauchy y esto nos permite hacer esta distinción. Esos dos tipos de fuerza nos permite definir lo que se conoce como un fluido ideal. Vamos a considerar un fluido ideal como aquel donde existe una función pxt, que es una función pues ya con espacio y tiempo, llamada presión, tal que si esa es la superficie del volumen y en la normal, la fuerza ejercida sobre el volumen es solo la presión veces la normal, ¿no? Es decir, estamos quitando las fuerzas tangenciales, ¿no? O como le llamamos en la parte de elasticidad como de corte, ¿no? Estamos quitando todas esas fuerzas, entonces definitivamente para los fluidos ideales no vas a tener movimientos como de rotacionales, ¿no? Que sí es cierto que nos estamos limitando porque si bien matemáticamente podemos definirlo así y podremos continuar con el análisis, en la realidad vemos que los flujos rotacionales siempre surgen, ¿no? Entonces, digamos, estamos excluyendo de este primer estudio ese tipo de movimiento. Bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos una superficie aquí, ¿no? Una superficie que rodea a un volumen de fluido, tendremos la normal, ¿no? Y la fuerza solamente puede ser normal a la superficie. Y eso vamos a considerar los que vamos a estudiar por el momento y son los fluidos ideales. Vamos a considerar un fluido ideal, ¿no? Una región W de fluido ideal a tiempo t. La fuerza ejercida sobre esa región pues va a ser pues la integral de la presión integrada sobre toda el área, ¿no? Entonces la fuerza sería pues le voy a poner el menos porque es la fuerza sobre el fluido y la n va para afuera, entonces tiene que ser menos para que sea hacia sobre el fluido que está ahí, ¿no? Entonces sería la integral de la presión en toda el área, ¿no? Normal, ¿no? Entonces, si yo considero, quiero básicamente aplicar a esta integral el teorema de divergencia, entonces para poder aplicarlo multiplico por un vector fijo arbitrario esta cantidad S, la fuerza total, punto S, entonces la puedo meter dentro de la integral de área, ¿no?
de superficie, esta que está aquí, y me queda de esta forma, ¿no? Porque pues, él es constante. Y ahora sí, como esto es un digamos, esto es un escalar, ya puedo aplicar el teorema de la divergencia, y esto sería igual a la divergencia de la integral de volumen, ¿no? De esta función escalar. Ahora, y aquí hasta aquí adentro, la divergencia de este producto, como le es constante, pues se puede escribir como el gradiente de P punto E, así. Y entonces, comparando el principio de la ecuación con el último y que la E la puedo sacar de la integral, llegamos a que la S, ¿no? La fuerza total, pues es igual a la integral del gradiente de P. Esa es la ecuación 14. Entonces, necesariamente, digamos, como la densidad de fuerza, ¿no? Sería el nabla P, o la divergencia de P. Entonces, tenemos la fuerza, o la densidad de fuerza, y esto podemos utilizar Newton, ¿no? Masa por aceleración, que sería la derivada en el tiempo de la U, es igual a la fuerza, ¿no? Si no hubiera fuerzas externas, ¿no? Entonces, realmente aquí ya sabemos, ¿no? Ya mostramos que esta derivada temporal deberíamos hacerla como la derivada mayúscula, representarla así. Entonces sería ρ por derivada en dt de U igual a menos nabla la presión. Ahora, aquí no hemos considerado este tipo de fuerzas externas, ¿no? Vamos a ponerlas en la siguiente lámina, ¿no? O sea, estas fuerzas que están aquí no las estamos considerando, como el campo magnético. Vamos a ponerle gravedad, porque es la que casi siempre ocurre, ¿no? Y tendríamos que agregar aquí, pues, en esta ecuación el otro término. Lo vamos a hacer más adelante, en la última lámina. Entonces, teníamos la ecuación 11, que era la derivada de esta material, y tenemos también la ecuación de continuidad, y vamos a utilizar estas ecuaciones para deducir la ecuación de balance de momento o la ecuación de Euler, ¿no? Entonces, fíjense que teníamos que la derivada con respecto al tiempo, pues sería esta, ¿no? Pasé la ρ dividiendo, y entonces no es la ecuación de continuidad la 16, no, es la ecuación que tenemos de Newton, ¿verdad? La vamos a utilizar la de continuidad más adelante. La 16 es la ecuación de Newton que acabamos de deducir, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, pues desarrollamos de acuerdo a 11 y llegamos a esta expresión del lado izquierdo, y del lado derecho pasamos dividiendo la ρ, sería menos 1 sobre ρ por la nabla P, y eso es la ecuación 17. Esta ecuación es la ecuación de Euler, que la dedujo en 1755. Ahora, si le agregamos, como les decía, la fuerza gravitacional, pues entonces tendríamos que sumar a la ecuación 16 la masa por aceleración es igual a la fuerza, que sería no más la presión, sino también la fuerza que siente debido a la gravedad, ¿no? La masa por aceleración sería ρ veces g, ¿no? Porque es un elemento de volumen, ¿no? O bien, esta ecuación sería la ecuación de balance de momento. No sé si le puse número. Le puedo poner ecuación 17a para que nos quede el registro, ¿no? Más bien 16b, ¿no? 16b lo voy a poner, porque es como la 16, pero modificada en presencia de gravedad. Entonces, bueno, esta ecuación la puedo reescribir desarrollando otra vez la derivada material, y me quedaría del lado izquierdo, voy a dejar ρ veces la derivada de u con respecto a t, y el otro término lo va a pasar a la derecha con signo menos, sería ρ veces u punto nabla u menos nabla p más ρg, ¿no? Que es la ecuación 18. Es la ecuación también de balance de momento, pero desarrollada. La 18 y la 16 son equivalentes, nada más es desarrollar la derivada material. Entonces, usando ahora sí la ecuación de continuidad que teníamos del primer video, que será derivada de ρ del primer video, bueno, el video anterior a primer video de fluidos. Yo puedo utilizar esta expresión para encontrar una expresión integral equivalente a la 18. Para hacerlo, parto primero de esta expresión, ¿no? Derivado con respecto del tiempo de ρu, puedo aplicar la regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y en el primer término sustituyo la ecuación de continuidad, y entonces nos daría menos nabla.ρu por u. Y en el segundo término, que nos tenemos derivada de u con respecto del tiempo, podemos aplicar lo que acabamos, la ecuación básicamente 17, ¿no? Que nos dice, bueno, la 18, ¿no? Que nos dice la ρ por la derivada de u con respecto del tiempo es igual a menos ρ por u punto nabla u menos nabla p más ρg. Y es la ecuación 19. Ahora, vamos a hacer el mismo truquito de aplicar el teorema de la divergencia. Para eso multiplicamos por un vector E. Entonces, E punto esta ecuación anterior,
Del lado izquierdo quedaría así. Y del lado derecho nomás le ponemos la E, ¿no? Al final. El primer término, el segundo término, el tercer término y el último término. Puedo tomar aquí déjenme tomar este. Voy a agrupar las divergencias, ¿no? Sería este término que está aquí y este que está acá. Y entonces lo pongo como que esto es igual a... Sí, ¿verdad? Sería esto. Este es el primero, pero el primero es muy fácil, ¿no? Es menos la divergencia de P veces E, ¿no? Aquí puedo utilizar esto que había utilizado anteriormente, ¿no? Que nabla PE es igual a divergencia de P por E, porque PE es constante. Y del otro término, realmente voy a poder, es que parece esto como si fuera derivada del primero, fíjense. Voy a poner estos dos también, ¿no? Este también entra. Este también va a entrar, ¿no? Porque si se fijan, esto es como la derivada del producto, ¿no? Es la divergencia del primero por el segundo sin divergencia, más el primero por la divergencia del segundo. Y entonces me quedaría este término, ¿verdad? Si lo ven, la divergencia del primero, pues sería el primer término, este, y luego el primero por la divergencia del segundo sería el otro, ¿verdad? Creo que está más o menos bien. Y el último término, pues que nos sobra, ¿no? Que es el ρ veces g punto e. Es la ecuación 20. Entonces, integrando esta expresión de ambos lados, llegaríamos a, pues, a esta expresión, porque la integral es en el espacio, y del lado derecho llegaríamos a esta expresión. Nada más es aplicar la integral en el volumen. Pero la integral en el volumen se puede transformar en una integral de superficie, ahora sí, por el teorema de la divergencia, y llegamos a ecuación 21. Y eso fue lo que hice en la primera integral, ¿verdad? Esta que está aquí, ¿no? Aquí tiene música afuera. Bueno, entonces, pues quitando el E arbitrario, llegamos a que el cambio, pues, de esta cantidad, ¿no? De ρ veces U de V, nos da esta expresión, ¿no? Que esta es la forma integral del balance de momento. Hay otra forma alternativa de escribir esto, y eso lo voy a dejar de tarea y lo vamos a hacer más adelante. Pero bueno, aquí vamos a parar este video. Entonces hemos deducido la ecuación de Euler y las ecuaciones equivalentes, que son las ecuaciones de balance de momento, y hemos visto una de las formas integrales para el balance de momento. Aquí vamos a parar el video y continuamos después.